Pues listos. Javier Rivas, cuando tú quieras. Perfecto. Bueno, muchas gracias por permitirme hacer esta presentación. Y voy a explicar un poco los motivos. Uno, a lo mejor puede... Y es que estamos con una guerra a menos de 5.000 kilómetros de donde vivimos, que además ha sido muy anunciada a lo largo del tiempo. Así, pues no se sabe muy bien qué medios se han puesto para evitarlo, pero nos encontramos ante este conflicto. Y junto a esto hay otra cuestión, y es que hace 92 o 93 años, al final con Alzheimer, y nos comentaba que los últimos, sobre todo 2-3 meses de su vida, pues que todos los recuerdos que le venían era de terror acerca de la guerra que había vivido cuando era niña. Pero, dices, parece que no deja ninguna huella en las personas y al final nos encontramos que eso está allí. Luego la tercera, que puede ser un poco más, digamos, pedestre, menos interesante o menos trascendente, es que en uno de los últimos capítulos de la serie Cuéntame, los que ya sabéis que narra un poco la historia de la España de los años 60 y tal, bueno, con reminiscencias al pasado, pues hay un momento en el que están hablando de la guerra civil y un sargento que estaba allí, sargento republicano, de alguna manera estaba, digamos, acumulando todos los fármacos que pudiera haber en el pueblo para uso exclusivo de los soldados, ¿no? Entonces, bueno, pues son 3 elementos que me llevaron un poco a pensar y a ver qué es lo que se había hecho, qué es lo que se había reflexionado desde la bioética en relación con la guerra. Y realmente, bueno, pues lo que he hecho ha sido una búsqueda bibliográfica y lo he dividido en estos 5 apartados. Por un lado, aportaciones de la guerra a la bioética. Puede parecer un contrasentido, pero es verdad que ha habido algunas cuestiones que yo creo que todos las conocemos, pero que a lo mejor hay que ponerlas sobre la mesa para, digamos, centrar un poquito el tema. Otra cuestión que me pareció muy importante es, hay un artículo de Diego Gracia Neidón que habla de tragedia. Y él hacía un poco referencia, sobre todo, diferenciaba entre catástrofe y tragedia, haciendo referencia a la pandemia de COVID, pero sí que hay algunas reflexiones sobre la tragedia, y indudablemente la tragedia es algo que se nos viene muchas veces no buscado y que supone pues un deterioro tremendo en muchos aspectos, no solamente en el personal, y por tanto me parecía que algunas de esas apreciaciones podrían ser adecuadas para pensar o reflexionar. Otro tercer elemento es el concepto de guerra justa. Y guerra justa que tiene que ver, bueno, pues con, sobre todo, bueno, el cristianismo, pues ya lo veremos, ¿no? San Agustín, Santo Tomás, pues habla un poco del tema. Pero también me llama la atención que Childress, en los años 70 y tantos, hace un artículo, escribe un artículo sobre guerra y aplicación de los presupuestos de la guerra justa para justificar o intervenciones bioéticas, ¿no? Estamos hablando de los principios de la bioética donde había que justificar algunas cosas. Bueno, me llamó la atención porque se sigue manejando mucho todo esto, ¿no? Luego, en el año 2004 hay un artículo muy interesante del Hastings que habla sobre un poco el mapeo o digamos, la encrucijada de caminos que se pueden generar entre la guerra y cuestiones bioéticas. Estamos hablando ya del año 2004, donde la bioética estaba más implantada. Ya había muchos elementos de reflexión
daba un poco poner sobre la mesa, un artículo. Y luego, hombre, hay que dejar un poquito de paz y cómo la podemos construir. Estos serían los 5 elementos de trabajo que vamos a tener. Elementos que la guerra ha aportado a la bioética. Claro, vamos a hablar del triaje en el siglo XVIII, médico de Napoleón, que trabajó, que estuvo, digamos, en múltiples en Francia y en pues todo lo que Napoleón, y él genera una manera de trabajar en relación con los heridos que es el triaje, no esa clasificación. Claro, eso es un concepto que nosotros hemos traído aquí, digamos, desde los años, desde un poco todo el tema hospitalario, sobre todo desde la distribución de recursos, pues ha sido uno de los temas también clásicos dentro de la reflexión bioética. Y uno de los elementos importantes que hace Dominic Larry es que cambia el esquema de trabajo, porque hasta entonces los sanitarios militares atendían prioritariamente a las personas en función de su categoría social y no en tanto en función de su situación clínica o incluso de su posibilidad de incorporarse otra vez a la guerra, lo cual, como veremos en la reflexión posterior que se hace en el Hastings, pues también tiene importancia. Otro elemento que está muy ligado a la guerra es el código de Nuremberg, ¿no?, que habla sobre la experimentación, que ha sido el que ha dado, digamos, pie a todo el desarrollo de los códigos de ética en investigación y a los trabajos de ética en investigación por aquellas atrocidades que se cometieron en los campos de concentración y en otras zonas de la Alemania nazi. Y luego otro que inicialmente no tiene mucho que ver con la guerra, pero que sí hay una reflexión que hace Van Jonas en relación con el principio de responsabilidad y la holística del temor. Porque en algún momento, para justificar también esa responsabilidad, pues habla de las situaciones que han podido contribuir a generar armas y cómo las personas han ido, digamos, trabajando sobre todo eso. Él habla en un momento determinado que ante estos avances científicos y tecnológicos se asiste como una especie de corrupción de la ciencia en el cual los científicos dejan un poco de lado esa parte, digamos, más altruista de lo que sería la investigación para entrar de lleno en un campo donde las consecuencias de lo que está investigando pueden tener efectos deleterios sobre la población. Se establece una vinculación entre la ciencia y la máquina de guerra, de manera que se entrevé que la ciencia puede y está al servicio de la máquina de guerra. El elemento más significativo fue el desarrollo de las bombas nucleares que luego se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, en la cual pues, científicos como Oppenheimer y tal inicialmente colaboraron, luego se retiraron cuando vieron las consecuencias que podía tener, pero es un poco también entender que cuando se habla de principio de responsabilidad tiene que ver también con posibles usos, digamos, no inicialmente contemplados de determinadas cuestiones y lo que eso puede suponer y puede implicar también de cara al desarrollo de la humanidad. Como decía, en el análisis que hace Diego Gracia, sobre todo del tema de la tragedia, claro, pone el énfasis en algo que conocemos, ¿no?, de su pensamiento, en los valores. Indica que acción trágica es aquella en la que se pierden valores, de modo que la tragedia consiste precisamente en una pérdida irreversible de valores. Y además una pérdida que los seres humanos no pueden evitar. Y ahí entra de lleno pues, lo que serían los conflictos bélicos. Luego veremos, ¿no?, porque se habla de conflictos bélicos convencionales y los no convencionales. Por ejemplo, el tema de Ucrania ahora sería un conflicto bélico convencional y
la guerra de guerrillas que se ha ido desarrollando pues, en Afganistán y en otras zonas sería un conflicto bélico no convencional, pero que también tiene elementos que se implican unos con otros. Como he comentado, y como nos ha enseñado Diego Gracia, como repite en este artículo, se produce una tragedia siempre que se pierde un valor humano importante sin que hayamos podido evitarlo. Es decir, la tragedia es cuando coexisten la pérdida de valor y la inhabitabilidad para poder hacer que no se pierda este valor. A nadie se nos escapa que la guerra, como situación social, tiene unas consecuencias trágicas que van en destrucción, por supuesto, de las vidas, lo estamos viendo, en destrucción de las vidas, quizá a lo mejor no de las vidas físicas, pero sí de la vida social, la cantidad de desplazamientos de personas que está habiendo, ¿no? 5 millones en este caso, sin contar lo que ha habido en otras épocas del mundo. Destrucción de bienes y destrucción también de una cultura. Y en este caso, además, este tema cultural, por ejemplo, en el caso de Ucrania, cobra mucha importancia porque parece que, luego hablaremos de la narratividad que también hay detrás de cada uno de estos mensajes. Parece que hay también una contraposición de culturas, una cultura, digamos, de un corte más prosoviético en el sentido más nacional del término, frente a una cultura más occidentalista, representada un poco por la petición de ingreso de Ucrania en la Unión Europea y en el, digamos, en la otra parte del eje, ¿no? Además, y esto es algo que además de manera directa, y en este caso nosotros indirecta lo estamos sufriendo, pues la guerra supone gastos y esto hace que la economía en general se resiente. Estamos viendo que además en estos casos concretos, en este momento, que en otras ocasiones, quitando las dos guerras mundiales, no lo hemos visto, por ejemplo, la guerra de los Balcanes y tal, no ha sido tan palpable, pero aquí sí estamos viendo como las guerras además suponen una alteración del orden económico mundial a todos los niveles. Lo estamos sufriendo nosotros, lo están sufriendo, por supuesto, en Ucrania, también las medidas restrictivas en Rusia y tal. Economía que en una adecuada distribución de los bienes en un Estado, pues deberían dedicarse a educación, sanidad, etc. Por tanto, claro que tiene su importancia y hay que tenerlo en cuenta. Lo que realmente cobra importancia no es tanto las tragedias, sino las situaciones trágicas, en palabras de Diego Gracia, bien por los antecedentes y que pueden desembocar en tragedia, o bien por sus elementos consecuentes que van a generar resultados negativos que probablemente sea preciso corregir, ¿no? En ambos elementos, ¿no? de esta línea continua que supone el tiempo en todo esto, hay que considerar los elementos a priorísticos, los antecedentes, y los elementos consecuencialistas. Claro, esto cuando lo bajan al terreno de la pandemia, pues lo que viene a decir es el sistema sanitario que tiene que estar preparado no solamente para las situaciones que cabe calificar de normales o cotidianas, sino también para las excepcionales o las trágicas. Y estas son las que aquí interesan. Las situaciones antecedentes de urgencia-emergencia y las consecuencias que pueden ser naturales o, y lo subrayo, provocadas por los seres humanos. Y los conflictos bélicos netamente están provocados por los seres humanos. No hay otra fuerza en la naturaleza que los pueda provocar. En las situaciones que puedan amenazar tragedia, que van a exigir una intervención inmediata, el criterio moral, y esto es algo que también Diego Gracia nos ha ido enseñando durante toda su docencia, no puede ser otro que salvar el valor que está en riesgo de perderse irremisiblemente. Es decir, proteger el valor más amenazado. Claro, aquí es donde tenemos que analizar cuáles serían los valores que podrían estar amenazados en una situación de conflicto, además en el que un país asume la autoridad de poder invadir a otro para restablecer un orden.
según nos han ido diciendo. Luego de todas estas narrativas también hay que verlo, ¿no? Y es importante el entender que detrás de cada uno de estos elementos, detrás de cada uno de estos planteamientos, hay una narratividad. La narratividad, muy groseramente, o sea, no puedo entrar en detalles, pero muy groseramente, la narratividad de Rusia para invadir Ucrania es que en determinadas zonas, las zonas más al este de Ucrania, se estaba realizando un genocidio contra la población rusa, es decir, la parte de Ucrania está más pegada a la frontera con Rusia, son, digamos, se sienten más rusos, y su discurso, su narratividad es que el gobierno ucraniano estaba intentando eliminar a estas personas, a estas poblaciones, y por tanto había una acción genocida que el gobierno ruso, Putin en este caso, intenta compensar. Foucault dice que la narratividad son fenómenos de autorreferenciación que permite a los sujetos reapropiarse de sus conocimientos y transformar, de ser necesarias, sus disposiciones éticas y sentidos morales. Estos discursos, esta narratividad puede calar, y cala profundamente en los pueblos y las naciones. Lo estamos viendo ahora como en general el pueblo ruso asiente de manera directa a esta narratividad y lo que ha sucedido. Lo vimos históricamente, porque ninguno participamos en aquello, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler también lanza una narratividad para intentar justificar sus elementos, ¿no? Es importante que se manifiesta en la manera de narrar y de justificar las acciones. Por tanto, ayudan también a ordenar un relato. Cuando trabajamos un poquito la narratividad, sabemos la importancia que tiene el lenguaje, porque el lenguaje permite a los sujetos representantes y además reconocer los contextos de significación en los cuales las prácticas tienen lugar, ya que estos discursos van a ser vehículos mediante los cuales el mundo social va a ir cobrando sentido y coherencia. En un ejemplo, digamos, también bélico, pero no en este sentido de conflicto armado. A lo largo de estos años hemos comentado en algunos de estos seminarios la importancia que ha tenido el lenguaje bélico en la consideración global de la pandemia. Cómo se ha ido, de alguna manera, también elaborando determinadas narrativas en relación con la pandemia y con un lenguaje eminentemente bélico. Y eso para que, digamos, imbuir a la sociedad de una consideración que permita también que se pueda, digamos, luchar conjuntamente contra. Y esto hace que podamos perder algunas veces la perspectiva y los elementos referenciales. Y aquí es donde entra un poco esas narrativas de lo que sería la guerra justa. ¿Por qué razón se busca intervenir? ¿Es justo esta intervención? Claro, en la arena política se puede buscar una exención al deber de prima facie de no hacer daño, y se puede justificar el tomar las armas si existe una razón seria y de peso para hacerlo. Son tres fundamentalmente las razones clásicas que se han ido dando para todo esto. Por un lado, proteger al inocente de un ataque injusto, usando la menor cantidad de fuerza necesaria para detener al agresor, para restituir los derechos negados indebidamente o para restablecer el orden justo. Algunos de estos son elementos que se han ido esgrimiendo, se han ido planteando y presentando cuando, por ejemplo, en este conflicto de Ucrania y de Rusia, ¿no? Se ha interpretado que había una parte de la población a la cual se le negaban los derechos y, por tanto, digamos, el Estado sobreprotector, Rusia, tenía que intervenir. Además, se consideraba que mucha de esta población estaba siendo injustamente amenazada y, por tanto, eran inocentes de lo que el gobierno ucraniano estaba haciendo con ellos, y
buscando en último término restablecer un orden justo. Y aquí ya, bueno, pues hay algunos elementos, digamos, lingüísticos que nos hablan de una justicia hacia la guerra o una justicia en ejecutar la guerra en la que se ha entrado, ¿no? Serían todos los elementos. Luego vamos a ver cómo hay una justicia postbélica que también interesa que reconozca. 4 puntos que de alguna manera ha ido recogiendo también Childress. No olvidemos que también tiene una tradición católica, religiosa católica y una formación también escolástica. Por tanto, algunas de las cuestiones que plantea son desde esa perspectiva, ¿no? La intención justa es lograr la causa o objetivo justo utilizando los medios justos. Claro, bueno, aquí tenemos muchos elementos que se nos quedan muy diluidos, ¿no? Serían como muy líquidos. ¿Qué son los medios justos? ¿Cuál es el objetivo justo? ¿A juicio de quién es este objetivo justo? Y por tanto, ahí siempre va a haber una confrontación, ¿no? Lo que nos viene a decir también muchas reflexiones en ese sentido de lo que es la guerra justa es que lo justo, o sea, lo que de alguna manera justificaría la guerra es la paz, la búsqueda de la paz. Y Childress considera la justa intención tanto de la decisión de tomar las armas como de la conducta de quienes justamente, es un poco el elemento central de todo esto, no justamente la aporta. Y la justa intención y en la guerra se centra en la justa causa de la paz como objeto, como final de la guerra. O sea, la finalidad de la guerra, no el fin de la guerra. La finalidad, el objetivo último de la guerra es lograr la paz. Claro, lo que pasa es que algunas veces los medios para lograr esa paz son tan tremendos que no se entiende que se pueda justificar más allá de esto. Como he dicho, viene de una tradición antigua. San Agustín dijo, la paz debe ser el objeto de tu deseo. Y la guerra debe librarse solo como una necesidad y solo para que Dios pueda librar a los hombres de las necesidades y preservarlos en paz. Porque la paz no se busca para que sea el desencadenante de la guerra, sino que se hace la guerra para que se alcance la paz. Bueno, algunas de estas cuestiones yo creo que son revisables, ¿no? Más en el momento actual de que para obtener esa paz tengamos que... Porque eso también justifica algunos mensajes muy belicistas en todo esto. Porque abundan además, ¿no?, en que la intención correcta de la guerra es siempre la paz. Y de hecho, no es la paz, sino es una paz justa y duradera. Pretender cualquier otro resultado al entrar en combate es luchar por razones totalmente injustas y esa guerra se ha perdido antes de que comenzara. Claro, en el planteamiento último siempre está restablecer, ¿no? El planteamiento último de Rusia cuando invade determinadas zonas es restablecer la paz para que ese pueblo, esa parte del pueblo que consideran que está siendo oprimida por los ucranianos, tengan una paz duradera y justa. La paz justa va a restaurar una relación rota donde es posible la curación entre las naciones en guerra. Ahí el tema está en cómo restablecer, cómo después de que pase el conflicto bélico, que eso también comentaré, cómo se puede trabajar conjuntamente entre todos estos elementos. Curiosamente, tenemos ejemplos históricos del siglo pasado. Las 2 guerras mundiales, que supuso pues la derrota de dos momentos diferentes de grandes naciones, como era, por ejemplo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial Alemania, la Segunda Guerra Mundial, además, Japón, al poco tiempo, o en un plazo relativamente corto que en España no se consiguió, restablecieron una especie de orden social y de orden internacional que, digamos, restableció algunos de los componentes que se habían roto con la guerra, ¿no? Y ahí se generaba pues esa paz justa para intentar restablecer una relación rota. Los 8 elementos que recoge Childress que justifican una guerra, ¿no?, o que
suponen una guerra justa serían actuar con autoridad legítima, que haya una causa justa, una esperanza razonable de éxito, una intención justa, una proporción de vida, que se utilizan los medios justos, que hay una declaración y que puede ser el último recurso para algunas cuestiones. Y estos 8 elementos, y es muy curioso el artículo, no lo he traído porque se salía un poco de este ámbito, pero en otro momento no. Luego tenéis la bibliografía al final. Lo lleva al terreno de la actuación de los pieticistas, sobre todo en eso que digo, en esos primeros momentos, los cuales había que justificar, ¿no? Entonces pone un ejemplo de personas que tienen determinada enfermedad y cuál sería la actuación sanitaria desde esta justicia que se está estableciendo para justificar de alguna manera la actuación. Esa primera parte de hecho, al tomar las armas se considera la debida proporción, el otorgamiento de una excepción al deber de no hacer daño. Hay que equilibrar los efectos buenos y los malos en la guerra porque se debe considerar el daño total causado. Y esto, por supuesto, es muy difícil. Hay que ver qué recursos se contabilizan y cómo se equilibran unos con otros. Y también es preciso que el supuesto bien probable que se vaya a obtener se debe equilibrar con el daño previsible que se va a generar, tanto a nivel de la aplicación política como, si hablamos en este caso del tema médico, en el tema médico a la hora de justificar una actuación éticamente correcta en relación con un caso de un paciente. Una cuestión que se nos viene a la cabeza inmediatamente y al corazón es que hay muchas más personas que los elementos de combate, que digamos sean las fuerzas bélicas, y que suele tener efectos secundarios nocivos sobre otra parte de la población, los inocentes, los niños, los ancianos, los enfermos, que al principio no tenían la manera de comenzar a participar, incluso protegerse de los estragos de la guerra. Y en muchas ocasiones son los olvidados y que pasan por alto después de la guerra. Aquí uno de los criterios bioéticos que se manejan es salvaguardar a los inocentes, obliga a no permitir que esto suceda, sino a priorizar a los que muchas veces quedan marginados. Porque la justicia rara vez se sirve ignorando a la justicia. De hecho, esta negligencia comprometer cualquier potencial para establecer una paz justa y duradera. También conviene recordar los medios que se utilizan, porque para dar una excepción al deber de no dañar, se va a considerar los medios que se emplean. Esto incluye no solamente el limitar el tipo de armas utilizados, y ahí estamos viendo, ¿no?, los debates que hay acerca de las posibilidades de emplear armas nucleares, otro tipo de, o armas de largo alcance que pueden llegar a de conflicto bélico, pero no solamente a los tipos de armas, sino a la conducta de los combatientes. Y aquí es importante porque hay una parte de la población que estamos viendo que está siendo severamente castigada, que son los no combatientes, lo que llamamos la población civil. Y por tanto, en este deber de proteger no se debe emplear más fuerza que la necesaria para detener la agresión injusta y restaurar una paz justa. Requiere además un respeto por la humanidad del enemigo y un objetivo inmediato inicialmente no matar. Claro, estas consideraciones cobran mucha importancia cuando vemos, y nos lo van diciendo, además nos lo van transmitiendo casi a diario, el potencial devastador que tienen las armas actualmente en muchas naciones, o en algunas naciones. Con lo cual esto se genera
un sistema o la preocupación o intranquilidad que va más allá de lo que sería estrictamente el conflicto. El último recurso sería considerar que al final lo último que queda, la última posibilidad es, digamos, entrar en un conflicto bélico. Aunque comienza con los esfuerzos para evitar la guerra, llega un momento en el que este último recurso, si se han intentado y agotado todas las medidas posibles y no hay una expectativa razonable de que tendrán éxito, digamos que justificaría en este plano que estamos hablando de guerra justa el entrar en combate. Si se van fracasando las negociaciones y los bloqueos, pues no parece razonable, según dicen los que han estudiado esto, la necesidad de mantener falsas esperanzas de que se restablezca el orden justo y se brinde la paz. Hay otro elemento que también hay que considerar y es que, como dice Rojas Marcos, se produce cuando se van dando todas estas circunstancias de negociaciones no concluidas, etcétera, pues un desmoronamiento moral que lleva a un estado de anomia. Esto supone el desmoronamiento de las reglas morales y las normas sociales de comportamiento. Y aparecen cuando las necesidades esenciales de las personas, como la identidad, la autoestima y la seguridad, no se satisfacen. Por tanto, se genera una especie de indolencia y que eso genera un caldo de cultivo para que las personas puedan seguir a determinados líderes que vayan haciendo proclamas en este sentido. Genera un elemento de cultivo de los comportamientos violentos. Más Engelhardt, en uno de los artículos, indica que él también explica esto cuando ve las narrativas de la conquista del oeste en Estados Unidos y cómo se han ido generando determinadas masacres y que son fruto de la que se ha ido generando y que da lugar a comportamientos violentos que van aflorando según se va la narratividad. Lo curioso de muchas de estas cuestiones es que algunos consideran que la guerra puede tener ciertos humanitarios. Decía que las armas más crueles son las más humanitarias porque al terminar activamente con las personas hace que salgan la guerra. Pero las guerras justas pueden convertirse en una cruzada y eso también lo hemos visto y hemos sido testigos en algunas ocasiones. O tenemos de nuestros padres, abuelos, etc., en la que se lucha demasiado tiempo y con excesiva brutalidad persiguiendo un solo fin, la rendición incondicional del otro o su total aniquilación si es posible. Se mata más cuando se piensa que se está haciendo el bien o se está apresurando su advenimiento. Por tanto, las guerras con sentido suelen ser las más sangrientas. Y curiosamente, según la explicación de algunos, estas guerras, la justicia, cosechan muerte. En la Argentina dice hágase justicia, aunque sea de De ahí que construir la paz sobre el justo sucumbir a la falacia pecado que renunciar a lo esencial, al fin último de todo conflicto, que es la paz en sí misma y motivación. Si dejamos un poco todos estos elementos y nos centramos más en lo que sería la ética médica, la ética médica en tiempos de guerra y los elementos que tienen que ver, pues la Asociación Médica Mundial declaró lógicamente que la ética médica en tiempo de conflicto armado es igual, idéntica a la ética médica en tiempo de paz. Pero sí es verdad que la guerra va a transformar algunos de los principios y de los temas centrales que involucran a la bioética.
fundamentalmente a lo que son los derechos del paciente a la vida y a la autodeterminación, la dignidad humana y que el bienestar de las personas puede venir condicionado por los intereses del Estado y la comunidad política. Somos conscientes de que la dignidad humana puede perderse o puede no ser reconocida inicialmente cuando nos encontramos ante un conflicto bélico y ante la necesidad militar, y algunas de esas cuestiones las vamos a ver. En el mapeo de problemas entre la bioética y la guerra que hace el Hastings Center en 2004, por un lado tenemos estos elementos de ética médica y ética militar, el derecho a la vida, tanto en la guerra como en la medicina, intentando separar un poco este elemento social, la autonomía, la autodeterminación, dignidad y autoestima, las evaluaciones de utilidad, que curiosamente tienen un componente diferente al que estamos acostumbrados, y la contribución a hallazgos que pueden suponer una contribución a las armas bélicas. En el Hastings lo que se expone es que el conflicto armado puede aumentar los principios generales de la bioética con los propios de la condición de la guerra. Por tanto, se pueden expresar como el reconocimiento de la inmunidad de los no combatientes, es decir, cómo defender a los combatientes de estos conflictos bélicos, que no puedan ser elementos daños colaterales de esta guerra, minimizándolos. Adherirse al principio de proporcionalidad cuando los combates amenazan con quitar la vida a los civiles y destruir las propiedades. De manera que los principios éticos se pueden enfrentar entre sí, como estamos acostumbrados a ver en cualquier caso bioético, ¿no? Donde tengamos que tomar una decisión, haya que tomar una decisión, y pueden estar, digamos, entrar en conflicto, pues elementos como la dignidad, como la determinación, como elementos de justicia, como la distribución de recursos, pero además estos principios, estos valores que tienen que estar en la propia relación sanitaria también se confrontan con razones de Estado. Y las razones de Estado en este caso tienen que ver con una necesidad militar que es la que va a animar cualquier guerra. Y eso puede ocultar o enmascarar otras obligaciones morales fundamentales. Sabemos que la bioética primordialmente va a dirigir su atención al paciente, bien como individuo o como clase de individuos. Sin embargo, en la ética militar hay tres elementos claramente diferenciados, tres actores diferentes que conviene que analicemos o que se analicen para ver qué papel va a jugar cada uno de ellos. Por un lado, los combatientes, por otro lado, los no combatientes y por otro lado, el Estado. A pesar de que estos actores e intereses son divergentes, la ética de la medicina y el conflicto armado comparten normas que están ancladas en algo, el derecho a la vida, como es la autonomía, y también, y esto es un elemento, digamos, que se añade a nivel de los conflictos, que es el de utilidad. Aquí cobra el concepto de utilidad, de la vida útil, que pueda tenerlo en una situación de no conflicto bélico. El derecho a la vida lo reconocemos como un derecho fundamental, que además ha enmarcado pues, toda la teoría política contemporánea y está dentro de la Carta de Derechos Fundamentales de las Personas. Y esto supone que y sabemos, ¿no? por cómo se han ido desarrollando los estados, que los estados tienen una obligación de salvaguardar la vida de sus ciudadanos. Es decir, el Estado fundamentalmente debe velar por garantizar la vida de los ciudadanos. El concepto de dignidad, que sabemos que ha sido controvertido en algunos aspectos, va a tener un interés político más que pueda ser el derecho a la vida o la determinación. Esta dignidad va a tener un referente inmediato
en el derecho humanitario en la posguerra. Y se va a basar en ese valor inherente que tenemos y, por tanto, cómo preservar para el momento después, es decir, para una vez que se ha firmado la paz, cómo respetar y manifestar y magnificar la dignidad de las personas. El derecho de la vida puede ser anulado por otros principios, como el principio de utilidad, que luego vamos a ver, que es una reflexión que a mí me ha parecido curiosa, pero que, bueno, es interesante que lo analicen. Dice que la necesidad militar triunfe sobre otras restricciones morales a la propia acción militar. Uno de los elementos que más rápidamente se pierden en un conflicto bélico son la dignidad y la autoestima. Entre otras cosas, porque en el momento en que las personas pasan a formar parte de los combatientes, sabemos que la propia estructura militar modifica algunas de las maneras de estar en la sociedad. Y quizá digamos, por aquello de la obediencia debida, una serie de cuestiones y de cómo seguir de alguna manera la cadena de transmisión de las órdenes, hace que la autoestima de las personas se pueda diluir porque ya va a haber un elemento superior que es el que va a indicar por dónde hay que llegar. Y luego que además en momentos de extrema crueldad como es una guerra, la consideración de la dignidad personal puede quedar bastante diluida. La guerra lo que exacerba son todos los intereses individuales y colectivos que pueden ser inconmensurables y difíciles de conciliar. Y aquí se recurre durante estos tiempos de guerra a la tendencia a un principio de utilidad y maximizar los intereses del Estado por encima de todo. Claro. Es una situación excepcional, es una situación, como hemos dicho al principio, en la cual se puede generar tragedia, pero tenemos que ver cómo podemos compaginar las cosas. Hemos dicho que uno de los elementos de mapeo entre la bioética y la guerra es el derecho a la vida. Y aquí se analiza desde qué papel tiene cada uno de los actores. Por ejemplo, los combatientes y los no combatientes. La atención a los soldados enemigos en función de representar. Es decir, se establecen algunos principios en relación con esto. Dice que un sanitario, un médico puede curar a una persona, incluso siendo del enemigo, pero en ningún caso debería utilizar esa fuerza para coaccionar su voluntad. Que consideran también algunos que cuando esta persona pueda suponer una amenaza para el Estado o para, digamos, el que le ha capturado, pues puede tener obligación de una restauración de la salud, ¿no? La atención médica, en el caso de los combates, se pone al servicio de la posibilidad de regresar al combate. Va un poco a la calidad de vida en cuanto al criterio de utilidad, es decir, que las personas sean útiles para volver al combate y no tanto el análisis de la calidad de vida. Aquí se ven los derechos de los no combatientes, los civiles que son vulnerables a los daños colaterales. Subordina el derecho a la vida el acceso a la atención médica de un no combatiente a los empleados de guerra, sobre todo en relación con la necesidad militar y con la escasez. Y aquí, en general, en algunas concepciones lo que prima es que es más útil destinar los recursos a los combatientes que puedan, digamos, volver al frente que a los no combatientes que en ese sentido van a tener para la finalidad última, que como decíamos es el objetivo de lograr la paz a través de la guerra.
a quién se atención sanitaria. En el triaje que hay que hacer a combatientes, a los no combatientes, pues ahí de alguna manera habrá que valorar, ¿no? Una potencia ocupante puede dar atención médica a las poblaciones civiles bajo su control. No hay nada, además, que indique que el personal médico militar, y es importante reseñar aquí lo de militar, porque, claro, aquí se juntan dos elementos que luego veremos, ¿no? Por un lado, el estado de una profesión sanitaria, ser médico, con el estado de estar enmarcado dentro de un elemento sociológico que es el ejército, con todo lo que eso implica, con las, digamos, elementos condicionantes que tiene para su vida. No hay nada que indique que el personal médico militar es su deber de garantizar el consentimiento informado, la privacidad y la confidencialidad, pero con algunas peculiaridades, ¿no? Como veremos. Porque curiosamente la medicina en tiempos de guerra va a poner en plano los principios de autonomía y de autodeterminación, curiosamente con mucha más urgencia, según el estudio de Hamstin, con mucha más urgencia que la medicina en tiempos de paz. Y lo mismo para la y la autoestima. Como he dicho, tres elementos que conviene que funcionan. El consentimiento informado. Cuando nosotros tenemos en mente el consentimiento informado, tenemos en mente consentimiento informado para investigación o para realizar determinados procedimientos que la persona. Pero cuando esto se da en un contexto militar de ejército, en el cual se propone que determinadas unidades del ejército puedan probar productos, por ejemplo, para la protección frente a la guerra química y biológica, aquí el consentimiento queda de alguna manera enmascarado o no se manifiesta con los mismos mimbres que en otros elementos. Y por tanto, conviene que eso se tenga en cuenta a la hora de ver cuáles son los productos que se van a utilizar y la situación de las personas. La confidencialidad, en general, se considera que es uno de los valores intrínsecos que debe presidir la relación sanitaria. Pero claro, si el médico, digamos, se encuentra ante la situación de una persona que pueda ser, digamos, atacar a su propio ejército, total, pues se considera hasta cierto punto lícito que el médico pueda denunciar a estos pacientes enemigos a la justicia por aquello de salud. Y el derecho a morir, que es una cosa sobre la cual yo no había reflexionado, me ha llamado mucho la atención. Dice, los combatientes, los militares, dentro de lo que son las fuerzas armadas, no tienen derecho a rechazar el tratamiento médico. Y por tanto, no tienen el derecho a morir, como estamos planteando el orden civil. Es una reflexión que me ha parecido curiosa, pero que se enmarca de manera, me parece, adecuada en este contexto, ¿no? En este contexto militar. Como he dicho, ¿no? Los derechos derivados de la autonomía tienen que ver con el consentimiento informado, como comentaba. La respuesta que da el analista del Hamstin, los intereses individuales de los propios soldados están subordinados al bienestar colectivo. Uno trata a los soldados con medicamentos para mantener la integridad de una fuerza de combate colectiva, no para atender a pacientes particulares. Cambia un poco el foco de atención, hasta qué punto puede ser lícito o no lícito. Probablemente en este contexto, y así se está justificando, hay unos intereses superiores que podrían justificarlo. Evidentemente, el actuar en caso de conflicto bélico con los mismos criterios
que actuaríamos sanitariamente en caso de paz, pues a lo mejor podría tener consecuencias negativas sobre, en este caso, a lo mejor los defensores o atacados. Frente a la confidencialidad o ante la confidencialidad, se enfatiza la estrecha conexión entre la atención médica de los soldados enemigos y la amenaza que puedan representar. Un médico puede brindar atención solo que su paciente no constituya una amenaza material. El cuidado, por tanto, se basa en la seguridad. El paciente enemigo no puede volver a su estado de amenaza una vez que se recupera. No puede ser un elemento amenazante para el estado, en este caso, que está siendo atacado o el defensor. El médico debe, por tanto, considerar denunciar a su paciente precisamente para poder tratarlo y para poder, digamos, actuar en base a esta, digamos, necesidad de estado que pueda haber. Y lo curioso que decía antes, ¿no? El derecho a morir. El derecho a morir en esta ética sanitaria de combate, pues depende de la posibilidad del valor de salvamento de esta persona. Es decir, los soldados que son rescatables, que tienen posibilidades de salvamento por su situación, tienen el derecho a la atención médica, pero pierden el derecho a morir, porque de alguna manera lo que está haciendo, digamos, la maquinaria militar, la maquinaria militar, es decirles, si yo te doy la posibilidad de seguir viviendo, es para que sigas siendo útil para la finalidad para la cual estás, que en este caso es seguir formando parte del ejército y, por tanto, de la defensa o del ataque. Y ya no tienes derecho a decidir, ya, por decirlo de alguna forma, ya no tienes el derecho de la eutanasia, ¿no? Para entenderlo en el mensaje, digamos, más actual. Los soldados se consideran insalvables porque no tienen la posibilidad de médica, pero sin embargo obtienen el cuando ya no pueden luchar. Sí que pueden recuperar esa posición de decir, bueno, pues yo rechazo mis tratamientos porque no son acordes con mis planteamientos vitales, etc. ¿no? Tienen el derecho a la atención médica, digamos, global en ese sentido, otra condición. Entonces, hay soldados heridos que exigen que se les dejen en los a poner en peligro una misión al ser transportados al puesto de socorro más inmediato de su ejército. La solicitud va a girar en torno a la necesidad militar y deber de mantener la capacidad de combate de la propia unidad. Si en su estado de heridos, los heridos ya no pueden contribuir al éxito de la misión, incluso la pueden poner en peligro. Y ese mismo tratamiento va a regir la disposición de los soldados que desean rechazar el tratamiento médico y morir. Recuperan, como hemos dicho, a morir, es decir, a la autodeterminación cuando ya no son militarmente útiles, entonces quedan fuera. Entonces, mientras estás dentro del esquema militar y puede ser salvable, recuperable para la función última, la fortaleza, no tienes esa capacidad. Cuando ya la pierdes es cuando de alguna manera puedes trabajarlo de alguna forma. También es que las cuestiones de cuidado o no cuidado, brindar la atención a individuales se van a enfrentar a los imperativos bioéticos en conflicto que van a afectar directamente a los derechos de los pacientes. Y eso tiene que ver, estos derechos, con la neutralidad médica y con el desarrollo de armas no convencionales, porque en algunos casos los sanitarios pueden ser llamados para trabajar directamente sobre algún
armamento no convencional que pueda tener efectos directos sobre la salud de las personas. Estamos hablando a lo mejor de las guerras bacteriológicas o de las guerras químicas. Hay dilemas que están relacionados con la falta de cuidados y que surgen cuando se pide a los médicos que contribuyan con su experiencia a desarrollar sistemas de armas en lugar de curar a los enfermos o a los heridos. ¿Y cómo se hace? Cuando se trata el tema de la distribución de los recursos sanitarios, ¿cómo se piensa? Priorizamos a los combatientes, a los no combatientes. Ya hemos dicho criterios de utilidad y de no utilidad que pueda haber con esto, que de alguna manera tiene que ver con la capacidad de servir para los objetivos últimos para lo que estaban. Y eso puede llevar a que en algunos casos las personas que no son combatientes directos puedan tener restricción de acceso a determinados bienes sanitarios. Por tanto, parece razonable valorar qué criterios deben regir. Pues hablamos de un criterio de utilidad, pero ¿cuáles son los límites de este criterio de utilidad? ¿Quién es más útil en un conflicto bélico? ¿Centramos todo en los combatientes, en los soldados, o detrás, en el elemento civil, no hay también personas que están sin las armas construyendo sistema de recuperación de determinadas actividades, funciones, etcétera, que también compensar, cómo facilitar ayuda a los no combatientes en ese sentido. Las evaluaciones de la calidad, de la utilidad durante la guerra, pues van a estar en función de los que tienen que ver con algo que en la vida civil es mucho más palpable, ¿no? El bienestar, calidad de vida, la dignidad y la autonomía. Sabemos que en general se utilizan cálculo de utilidad, tenemos varias herramientas que nos ayudan para eso. Pero durante la guerra, el alcance de utilidad va a cambiar para centrarse casi exclusivamente en lo que se llama el bienestar agregado. Es otro concepto también que a mí me resultaba novedoso dentro de todo esto. Nos dice que la utilidad agregada refleja de muchos individuos que van a componer a la sociedad y no solamente una persona o un grupo particular. Por tanto, es un elemento que hay que considerar cuando se llevan a cabo determinadas acciones que tienen que ver con criterios de utilidad. Porque la guerra también va a sopesar los intereses agregados de los no combatientes, ya que las leyes, los conflictos armados, lo que buscan es proteger a los civiles del daño intencional y desproporcionado. Pero, sin embargo, la mayoría de las veces las naciones hacen la guerra para proteger el bienestar del Estado-Nación y la comunidad política, que es personas cuyos intereses no necesariamente coinciden con los de sus ciudadanos. Y es este conflicto. Aquí es que también se genera un conflicto. Es decir, esta superpersonalidad que supone política va a tener mayor que la de los ciudadanos considerados individualmente o considerados. Finalmente, pensamos en cómo resolver estos dilemas, vemos que cada uno de los principios en juego, que ya los hemos dicho, ¿no? El consentimiento, la confidencialidad, el derecho a morir, aparecen durante la guerra en un entorno no y en formas que no siempre son controvertidas. En algunos casos se les pide a los soldados como voluntarios de que den un consentimiento informado para cierta misión. ¿Por qué se hace? La respuesta va a depender tanto del riesgo que suponga la acción como de la equidad. Un alto riesgo es insuficiente para que sea necesario buscar el consentimiento. ¿Por qué?
los soldados que están en combate, están en el frente, se están enfrentando de manera continuada al alto riesgo. Incluso se considera que las tasas de bajas superiores al 50% son relativamente frecuentes en muchas de las situaciones bélicas. Por tanto, ¿cuál sería el alto riesgo para solicitar el consentimiento? Sin embargo, consideran que puede ser mucho más necesario el solicitar el consentimiento de las personas cuando hay que hacer una distribución que pueda ser injusta y que pueda recaer sobre unos pocos individuos. Aquí estábamos hablando, veíamos por ejemplo antes, el tema de la utilización de determinados productos que puedan proteger determinadas enfermedades o determinadas situaciones bélicas, ¿no? O misiones directamente bélicas sobre todo esto. Como principio, la Asociación Mundial de Médicos establece que el personal médico debe negarse a desarrollar sistemas de armas no letales debido a su obligación profesional de no hacer daño. ¿Por qué se habla aquí de armas no letales? Porque las armas letales las hacen los industriales, que no son médicos. Pero tenemos la capacidad de hacer otras armas, químicas, biológicas, que sabemos dónde actuar en el organismo, qué partes más comprometidas de nuestro organismo pueden ser dañadas por estos elementos y, por tanto, actuar, ¿no? Ha habido pues muchos productos que se han podido utilizar en ese sentido. En su momento el gas mostaza y otros pues que tenían efectos que se sabía exactamente sobre qué parte del organismo podían estar actuando. Se espera de los profesionales de la salud que defiendan los derechos de los pacientes médicas independientemente de la necesidad militar. En este sentido, la Asociación Médica Mundial prohibió la participación médica en las guerras químicas y biológicas. Porque es privilegio del médico ejercer la medicina para preservar y restaurar la salud física y mental sin distinción de personas y consolar y aliviar el sufrimiento. Elementos básicos que justifican las profesiones sanitarias. Es más, se debe mantener el máximo respeto por la vida humana, incluso bajo amenaza. Y no se debe hacer uso de ningún conocimiento médico que sea contrario a las leyes. Eso hace que los profesionales sanitarios los dificultades a la hora de se refiere a la beneficencia, al imperativo de preservar y restaurar la salud humana como obligación profesional y no distinta de lo que nos obliga a otras profesiones que van a servir también a la necesidad. O, el otro concepto es las leyes de la humanidad, que invocan al derecho humanitario, al respeto de los derechos humanos, y que son inviolables en la medida que no van a entrar o que no puedan entrar en conflicto entre sí, a pesar de que en muchas ocasiones podemos entender las leyes de la humanidad y el deber profesional de la beneficencia de la medicina, y que los dos son sinónimos. Parece razonable mantener esta distancia. Si bien alguien, cualquiera, no esperaría con cualquier otra persona, no sé su conocimiento en contra de las leyes de la humanidad, a veces hay lugar para preguntarse, incluidos los médicos, pueden violar la salud física y mental de otra persona. Esta es la pregunta a la que nos podemos enfrentar en un conflicto armado, y lo hemos visto, actuaciones, por ejemplo, en Guantánamo, en relación con los prisioneros de guerra después de la destrucción de las torres de Nueva York, etcétera. Se preguntarían, y queda esa pregunta en el aire,
incluso justificarían que eso pudiera ser así. En un de resolución de casos, cuando se planteó pues, la actuación de un médico que había llevado a cabo acciones más como militar que como médico, pues la resolución de este comité es que si un médico quiere anteponer las acciones militares a su obligación médica, debe renunciar a ser médico. La resolución de este comité es que el médico militar que actúe más como militar que como médico deberá ser relevado de sus privilegios y responsabilidades, de manera, añaden, irreversible, de forma que no haya un retorno al ejercicio de la medicina después de haber tomado esta decisión. Es como si al actuar desde una perspectiva militar con el concepto se perdiera ese elemento sanitario inherente y a partir de ese momento se, digamos, diluye la personalidad médica y ha sido asumida directamente por la personalidad militar que tiene la persona. Para alcanzar la paz, pues uno de los elementos es qué es lo que se va a plantear después de un conflicto. Después de un conflicto lo que hay que intentar es restaurar. ¿Por qué? Pues los aspectos materiales, los aspectos sociopolíticos, los aspectos económicos, es decir, intentar que esa población alcance niveles, ojalá, iguales o por lo menos similares a los que tenía previamente. Supone el fortalecimiento territorial del Estado, la implementación de los proyectos de desarrollo, el desmantelamiento y cómo se organiza de los grupos armados ilegales, aquellos que después de terminar la guerra todavía pueden seguir en situación de guerrillas y estar investigando constantemente, y cómo se llevan a cabo los procesos de desarme, desmovilización y reintegración a la sociedad de los excombatientes. Por eso es importante considerar, se llama la justicia tras la guerra, la jus post bellum, la justicia de cómo se va a llevar a cabo tras la finalización de la guerra. Supone deconstruir los patrones que se construyeron durante el conflicto. Es decir, todos esos elementos que tienen que ver con la pérdida de identidad, de autodeterminación, etcétera, cómo hay que destruirlos para volver a recuperar los elementos que constituyen parte esencial de los sujetos. Algunos pensadores consideran que la paz no es posible, que la paz metafísicamente es imposible. Consideran que el orden total, está San Agustín y Charles Darwin, consideran que el orden total es imposible, pues siempre hay algún tipo de interferencia, algún tipo de discontinuidad, tanto en el cuerpo, en la familia, pero también en el cuerpo social, y porque la realidad es finita, y en tanto que finita no es una. Por tanto, para mantener de manera estable en el tiempo. Sin embargo, si se considera que es posible la supervivencia tras un conflicto gracias a la solidaridad. La supervivencia ha sido posible gracias a la solidaridad tanto entre las especies como entre las distintas generaciones como dentro de una misma generación. La paz, por tanto, no es una casualidad, es el resultado de un esfuerzo, de una especie de ascética espiritual y física, supone sosegarse para, a través de la contemplación, llevar a una paz interior de lo que sería el alma tranquila, ¿no? La tranquilidad de alma. Es decir, probablemente construir la paz de modificarnos nosotros mismos en nuestros propios valores desde una serenidad, de una tranquilidad para intentar, vamos, reconstruir aquello que se ha ido perdiendo.
Y esto supone reelaborar, reflexionar sobre los valores que llevan a la realización personal y a la realización como sociedad. Kant, en su primera época, establecía dos caminos para lograr la paz: la educación y el gobierno. Y esto debería llevar a un nuevo modelo de ciudadanía. Cortina recoge parte de estas premisas kantianas y además dice: es necesario empoderar a las personas, es necesario desarrollar a la propia para que esté más protegida, es necesario respetar la libertad de cada uno en una comunidad que los trate como iguales pendientes, para promover una cultura de paz. Una paz que consiste en los valores, actitudes y comportamientos, rechazan la violencia y previenen los conflictos, pero atacar lo que lo va a originar, es decir, las causas, para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Ya visto como esta cultura de paz no siempre es posible por estos antecedentes que pueden cercenar este diálogo de paz. Sí hay ámbitos para construir esta cultura. La educación, elemento clave en todo esto. Promover un desarrollo económico y social sostenible. Eso es una de las cosas sociales que han ido peligrando a lo largo de la historia, que en estos momentos, sobre todo en el siglo XX-XXI, pues estamos viendo cómo genera, ¿no?, mucha lucha, que ver pues, los movimientos migratorios que tienen que ver con una falta de desarrollo económico y social. Promover el respeto de todos los derechos humanos, todos los humanos. Por tanto, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Promover la participación democrática, entendida como, sabemos que también la democracia ahora mismo está siendo cuestionada en algunos ambientes, incluso en países democráticos, pero una participación democrática en la cual, pero que hay que fomentar que la gente participe. Participación democrática no es votar en un momento determinado, que es una de las partes, la más elemental, pero lo que esta sociedad adolece, por lo menos lo que parece que se ve en nuestra sociedad más española, es que hay una cierta participación. Dejamos muchas cosas en políticos, en otros grupos, nos falta esa participación. Cuando vemos que las personas participan, se animan, lleva a cambios sociales. Estaba pensando ahora en el médico valenciano que ha promovido lo de los bancos, cómo ha conseguido que haya un cambio de relacionarse los bancos con las personas mayores. Se construye una cultura de paz cuando se promueve la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Y eso también es algo que tenemos que mimar, porque quizás los tiempos que corren no son especialmente proclives para promover esta tolerancia, esta solidaridad y esta comprensión. Promoviendo una comunicación participativa, donde hay una libre circulación de información y conocimiento, pero también establecer todos los mecanismos que haya al alcance de las naciones para promover la paz y la seguridad internacionales. Porque la guerra deshumaniza, todos somos conscientes de ello. Por lo que todo intento de evitarla, de construir la paz, debe ser el empeño de cada persona, no solo desde la propuesta del empoderamiento de las personas, desde la construcción de una nueva ciudadanía, desde la apuesta por la humanización de las unidades, de la sociedad que evite que el hombre sea un lobo para el hombre. Ahí es donde a lo mejor tendríamos que poner todo el empeño como sociedad y como defensa de unos valores que pueden revertir parte de lo que está sucediendo en algunos. Y estos son los elementos
8 elementos biográficos en los cuales me he basado, como están en el pues lo que la podemos comparto y lo comento. Vale. Bueno, pues hasta aquí lo que quería presentar.